¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Tenemos una invitación muy especial para ustedes en este lunes de podcast por la noche. Y antes de iniciar con el invitado especial de esta ocasión, tenemos aquí mi compañero Francisco Hernández, quien estará acompañándonos para una entrevista más. Sirius Cassidy, preséntate. Buenas noches, chicos. Te dije que no dijeras mi nombre, mi otro nombre. Estoy esta vez como normal. Pero buenas noches, gente. Aquí entrevistando a un gran exponente del cine mexicano, cortometraje. Entonces, vamos a ver cómo se pone esta entrevista. Un gustazo y un honor conocer a semejante leyenda del cine mexicano. Así es, tenemos un invitado muy especial del cine, especialmente mexicano, y en esta ocasión tenemos a Silverio Palacios. Bienvenido a este espacio, que es su espacio, y gracias a Bandy por contactarnos. Muchas gracias. Hola Ángel, hola Francisco, hola Bandy, gracias por permitirme entrar a su espacio. Y pues bueno, ¿qué te parece si nos platicas sobre tus orígenes? ¿Cómo es que decides entrar a la actuación? Pues de manera, si se puede decir, accidental, yo me involucré en una compañía de teatro universitaria en mi estado natal, que es Colima, en el occidente de México. Está entre Michoacán y Jalisco, colinda con ambos estados y obviamente con la costa del Pacífico. Y pues yo en realidad iba a estudiar música, iba a estudiar guitarra, estudié un poco de ello y vi la oportunidad, unos amigos me invitaron a una compañía de teatro en la Universidad de Colima a ver un ensayo de una pastorela. Fui a verla, el ensayo, me dijeron, nada más que te sientas en la última butaca del forito del teatro, ese pequeño, porque el maestro que dirige la obra es un poco medio enojón, ¿no? Como medio tiene mal carácter y no le gusta ver a nadie ahí atrás, como viendo nada más. Y entonces yo me escondí en la última butaca, tengo la virtud de que soy chaparrito, entonces me puedo esconder con facilidad y resulta que el maestro de todos no se percató de mi presencia y me dijo, ¿y usted qué hace ahí? Le dije, yo vine a ver, me dijo, aquí no se viene a ver nada, véngase, bájese al escenario y súbase porque necesito un ángel para esta pastorela que estoy dirigiendo. Hasta ahorita no he representado ese ángel porque la pastorela se canceló, pero el hecho de subirme al escenario e intentar hacer algo me llamó mucho la atención y me quedé ahí y no me he bajado. Y bueno, de ahí pasé, fui a estudiar actuación después de 6 años de experiencia en el teatro universitario en mi tierra. Me vine a la Ciudad de México a estudiar la carrera de actuación en el Centro Universitario de Teatro, donde compartí ejercicios actorales con los alumnos del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la UNAM, y a partir de ahí me empecé a involucrar en el cine. Yo pensé que siempre iba a ser actor de teatro, pero ahí me empecé a involucrar y caí gracias a una obra de teatro que fue a ver un director también Nobel, muy talentoso, por cierto, de cine. Caí en una ópera prima de él, es el señor Juan Carlos de Ollaca. La primera película que yo hice se llamó En el aire y ahí participé como un actor secundario en un papel muy bonito de una película, digamos, de época de los 60, 70, en la época de los hippies. Y bueno, pues ahí estuve yo participando. Eso fue, digamos, que el origen de mi involucramiento en el cine. Muy bien, entonces, maestro Silverio, yo le quisiera preguntar, usted nos está comentando que primero empezó a estudiar aquí en su tierra natal, Colima, y después se fue a la Ciudad de México. Entonces, la pregunta que yo le quise hacer, ¿cuál fue la diferencia entre el método de estudios o el plan de estudios entre Colima y la Ciudad de México al momento de dedicarse a esto que usted se dedicó a estudiar? Pues desde luego, Francisco, mi iniciación teatral, digamos, en el medio teatral, pues era más en la ciudad de Colima de un orden lúdico, más de era un hobby, era una cosa más de juego juvenil. La verdad, no, yo no sabía que me iba a dedicar entonces a ser actor. Yo pensaba que iba a ser músico, que iba a ser
otra cosa, porque en realidad la música la estaba estudiando de manera temporal, en tanto decidía una carrera, me gustaba la arquitectura, me gustaba la medicina, en fin, me gusta la ingeniería, muchas cosas, me encantaba la posibilidad de estudiar. Sin embargo, bueno, pues no, apareció el teatro como algo, como un juego divertido, me involucré en él y esto empecé a los 15 años, imagínate, o sea, hace muchos años, y a los 18 años participé en una obra con la que pude viajar al extranjero, fui a un festival de teatro internacional del Siglo de Oro ahí en El Paso, Texas, en Estados Unidos. Yo iba de protagonista de una obra y me dieron un reconocimiento de mejor actor en ese festival internacional y entonces yo dije, es probable que yo sirva para esto, ¿no? Entonces decidí irme a estudiar profesionalmente teatro, venirme a estudiar acá a la Ciudad de México en el Centro Universitario de Teatro, que ya había tenido referencias de la calidad de esta escuela y entonces pues hice los exámenes, pasé y egresé de ahí 4 años después y me dediqué desde entonces al teatro profesional y poco a poco me fui involucrando en el cine y ahora comparto mis proyectos entre el teatro y el cine y bueno, posteriormente empecé a desarrollar esa facultad de la docencia que desde Colima, desde mi tierra, me dediqué a estudiar educación artística y para instructor de arte y bueno, ahora me dedico también a dar clases. Soy mal maestro, Bandy lo puede corroborar, pero le echo muchas ganas. Lo importante es echarle las ganas y todos los kilos a las materias y a la enseñanza. Pero Cuenta con ahorita ello, que Ángel, créeme que lo hago. eso. Y ahorita que estaba comentando un poco de sus inicios, ¿cómo fue su primera experiencia? No en el cine, porque empezó directamente con las obras teatrales. ¿Cómo fue su primera experiencia en una obra teatral? ¿Qué sintió? ¿Cómo se sintió? ¿Qué es lo que hizo? ¿Nervios o nervios de acero? Cuéntenos un poco sobre eso y qué pasó durante y el después. Mira, el encanto de subirse a un escenario estriba, radica en que tú te estás exhibiendo, te estás exponiendo, estás jugando a ser tú mismo a través de un personaje y la gente te aplaude, te reconoce, bueno, incluso pagan por ir a verte en ese juego, ¿no? En el que tú asumes pues diversidad de situaciones que no son reales, pero que es un juego extraordinario, ¿no? La posibilidad de crear mundos alternos, ¿no? Y además hacerlo de manera viva, o sea, como presencial, como es el teatro, es algo, pues es un juego encantador, en realidad. Es de locos, es de una suerte de locura fascinante. Y entonces que la gente te reconociera y te dijera, que me dijera en ese entonces, oye, eres buen actor, y yo decía, se puede ser bueno en esto, a mí me divierte, a mí me gusta subirme y ahora que me aplaudan, muchas gracias al término de la obra, ¿no? Y luego entender a través de mi primer maestro, Rafael Sandoval, que fue mi primer director ahí en la compañía de teatro de la Universidad de Colima, que me dijera y que me exigiera cierto rigor y yo decía, pero si es un juego, ¿en qué medida yo, o sea, qué clase de disciplina tengo que meter, que aplicar en este juego? Pues como en el fútbol seguramente hay ciertas reglas, o en el básquetbol, en el béisbol, pues hay ciertas reglas. En el teatro tiene sus reglas, ¿no? Y entonces poco a poco fui aprendiendo de ellas hasta mejorarlas y desde entonces me sedujo. Hay un encanto a eso de estar encima en el escenario y me sedujo y sigo practicándolo, ¿no? Ustedes lo verán cuando van al teatro que hay algo que te mueve a jugar pues a eso, a crear mundos y a fascinar a la gente con esa creación de mundos. Me refiero a los espectadores, ¿no? Correcto. Maestro, retomando lo que dijo al principio del en vivo sobre que usted debutó en el cine con la película de En el aire en 1995, pero antes de entrar a lo que fue el séptimo arte, usted participó en un cortometraje en el año de 1992 llamado Requiem. Entonces, ¿cómo fue la experiencia de estar en un cortometraje y 3 años después ya estar en la pantalla grande? Como les decía, durante mi formación actoral,
nosotros nos involucramos en ejercicios con directores de la escuela del Centro Universitario de Estudios, ¿cómo? Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la UNAM. Y entonces los del CUT, los alumnos de actuación del CUT, nos fusionamos con los alumnos de dirección del CUEC y hacíamos ejercicios. Y Requiem fue un cortometraje, una tesis de un director, Héctor Ramírez se llama, que nos invitó a participar como actores. Era un juego extraordinario, la verdad es una locura ese cortometraje que yo no entendía de qué se trataba, pero lo que era fascinante ahí, como una novedad para mí, es que yo tenía que actuar frente a una cámara que es un objeto frío, a diferencia de los espectadores que reaccionan. Y entonces para mí era decir, pero ¿y nadie va a reaccionar? ¿Nadie me va a aplaudir? Pues no, nadie me va a decir, no, o sea, te decían, corte, va una toma más, y yo decía, ups, y los aplausos y las risas de la gente, nada. Era una cámara fría. Ahora, la ventaja es que me ilusionaba a que mi imagen que se estaba grabando ahí, pues finalmente se iba a ver proyectada en una pantalla gigante donde se iba a incrementar mi imagen, ¿no? Y la verdad es, verte es como un retrato, pero inmenso de ti. Atañe un poco al ego, un poco sí a la vanidad, pero si ese retrato tuyo es generoso, si ese retrato tuyo, en ese retrato tuyo pones lo mejor de ti, eso que se ve así en pequeño en el cuadrito de la cámara, se magnifica en la pantalla y se ve lo mejor de ti en la pantalla grande y se ve lo que eres, tu plenitud en la pantalla grande. De ahí que también el cine me resultó fascinante por primera vez en ese cortometraje de Requiem. Muchísimas gracias. Entendido. Y es que hay que saber muy bien, también creo que diferenciar los tipos de formato, creo yo, porque hay diferentes formatos de guionización para serie, para una obra de teatro y para una película, ¿no? En este caso, o corto, o una... O, ¿cómo es que llegó a trabajar a lo largo de los años con diferentes formatos? ¿O cómo se llegó a adaptar? Mira, es que lo dices muy bien, Ángel. Lo que pasa es que nada más es una diferencia de formatos. En realidad, la actuación es una sola, es entregarte al formato, ya sea te van a ver por una ventanita así, chiquita, o te van a ver por una ventanita un poco más grande, o no va a haber ventana, pero te van a ver, ¿no? Siempre trabajas para un espectador, el que está presencial frente de ti en el teatro, el que está detrás de la pantalla de su televisor o el que está en la sala cinematográfica. Siempre trabajas para él. Y actuar implica simplemente hacer un acto de generosidad, de decirle al espectador a través de tu personaje, de contarle una historia, así más claro, de contarle una historia. Y el formato pues requiere nada más de adaptarte a ciertas circunstancias, a ciertas condiciones. Como les explicaba, como le decía Francisco, pues en el formato del cortometraje, mi primer cortometraje, era pues no había ningún espectador. El único que tenía enfrente de mí era un hombre que estaba detrás de una cámara, ¿no? Y algunos técnicos que estaban ahí iluminando. Además, el cortometraje en especial Requiem, era un cortometraje bastante extraño que tenía tenía luces por donde sea. Era una cosa muy extraña, era un experimento del director que estaba en formación en aquel entonces y bueno, pues era un alumno como yo, él de cine, él de dirección cinematográfica, yo de actuación, y pues era un juego divertido, yo no sabía que iba a salir de ahí. Entonces, como Ángeles, es un asunto de adaptarte. Bueno, aquí no hay espectador, pero yo tengo que contar con que sí va a haber una reacción tarde o temprano cuando el espectador me vea a mí o vea a mi personaje en la pantalla grande o en la pantalla de su televisor, ¿no? Efectivamente, como dice el maestro, sí son diferentes matices y diferentes parámetros como él comenta. Y ahora el maestro Silverio tiene la oportunidad ahorita, como lo dijo al principio, que ahora es un maestro, ya no es un alumno, ahora es un maestro. Entonces, la pregunta que yo quiero hacer, ¿cómo ha sido su etapa de maestro? ¿Cuáles son los consejos que usted le da a sus alumnos para poder compensar y adaptarse a estos matices?
Buena pregunta, Francisco. Bueno, sobre todo específicamente si te refieres a cómo adaptarte a los distintos formatos, pues es algo que tú vas desarrollando muchas veces de manera intuitiva. Le puedes dar, digamos, directrices fundamentales y importantes a los actores. Por ejemplo, la posibilidad de que frente a una cámara no tienes que exagerar tanto como lo tienes que hacer necesariamente frente a una sala teatral donde hasta el último espectador de la sala, del foro, pues te tiene que ver o te tiene que escuchar frente a la cámara, pues a veces traes un micrófono, un lavalier y no necesitas hablar fuerte, ¿me explicó? Y entonces, bueno, es una cuestión nada más de formato, de orden técnica, donde en un lado tienes que exagerar y en otro no. Yo, por ejemplo, eh, yo ahorita los tengo vía remota virtual, no necesito gritarles a pesar de la distancia, ¿no? Pero es porque la ventaja tenemos una cámara y un micrófono que, con el cual podemos comunicarnos tranquilamente, me escuchan y me ven. Si fuera posible dentro de las capacidades humanas que ustedes me pudieran escuchar al menos de aquí a la distancia en que estamos, que son más de 700 kilómetros, pues yo tendría que gritarles de una manera no exagerada. En fin, es eso, una manera de formato. Pero antes que eso del formato, lo esencial es que frente a cualquier formato que sea, ya sea la sala teatral o el lente de una cámara, lo esencial, reitero, es que tú te permitas ser. Eso es esencial. Solo así De vas a acuerdo. lograr el éxito de tus personajes, ¿no? Que tú te permitas ser a través de tus personajes. Tus personajes van a ser genuinos, atractivos, van a conmover al espectador, les van a llegar a la entraña al espectador, siempre y cuando tú te permitas ser a través de tus personajes. De acuerdo. Y ahorita para entrar a un rompehielo, ¿qué tan cierto es lo de decirle un actor a otro actor de rómpete una pierna como señal de suerte? Sí, así es. Sí, es así. Es decir, desde luego es un buen deseo en términos de que lo que le estás sugiriendo de manera subrepticia o indirecta es que ponga en juego todo de él, del actor, de tal forma que si se rompe una pierna sea lo mínimo, el mínimo de sus esfuerzos. La idea es que realmente se comprometa con lo que esté haciendo, ¿no? Y sí, es Con- decir, rómpete una pata, dicen, rómpete una pierna, hazlo, ¿no? Lo mismo se dice en el fútbol, órale, va, rómpete una pierna, ve rápido, es decir, échale todas las ganas. Es un hecho que cuando realmente demostramos nuestra máxima generosidad, es cuando de pronto nos encontramos en ese punto en que decimos, ya no puedo más, ya no quiero más. Bueno, a partir de ahí es que empieza tu verdadera generosidad, porque entonces pones en juego tu resto y es ahí donde es factible que te rompas la pata o la pierna. O como decían aquí, que te rompas el patín, así para que se escuche más Exactamente. bonito. Y hablando sobre, no en sentido, no realmente romper piernas, simplemente es de que al momento sabemos que muchas veces en algunos momentos, más para los actores o algo, es difícil algunos procesos y algunos estándares. Entonces, al momento que usted se dedicó a la actuación en sus estudios, ¿tuvo algún tropiezo o algunos, se puede decir, contratiempos al momento de dedicarse a esta profesión? Siempre hay contratiempos, Francisco. De hecho, la vida del actor, como cualquier profesión, en realidad, es superar los tropiezos, los contratiempos. Uno dice un refrán, un dicho
que tiene que ver con los marinos, con navegar, ¿no? Dice que ningún mar en calma hizo experto a un marinero, ¿no? O sea, para que tú te vuelvas un actor realmente propositivo, un actor solvente, un actor eficaz, cuya utilidad en cualquiera de los formatos en que te desarrolles sea realmente válida, sea digna de reconocer, tienes que tropezar una y otra y otra y otra y otra vez. De hecho, y eso implica tomar con responsabilidad un proyecto y llevarlo hasta sus últimas consecuencias. Lo que pasa con las tendencias de ahora es que tomamos un proyecto y lo abandonamos porque nos da miedo equivocarnos, nos da miedo tropezar, pero los tropiezos te fortalecen. Los errores, les digo a mis alumnos, Bandy lo sabe, el error es maestro, ¿no? Y nada mejor que aprender del error, porque es una gran lección en todos los sentidos. Aprendes cuando te equivocas de carrera y te sales de una para estudiar a otra. Aprendes cuando le confías algo a un amigo, a una amiga, así de manera ciegamente, y o esta te traiciona, entre comillas. A lo mejor aprendes así frente a todas las situaciones adversas, y es algo es lo que te da carácter, es lo que te fortalece definitivamente. En la medida en que desdeñamos el error o el tropiezo y lo evitamos, es en la medida en que desarrollamos demasiadas flaquezas, ¿no? Y y la vida se trata de lo contrario, porque al final de los tiempos hay que reunir las suficientes fortalezas para enfrentar, pues, ¿qué es? El devenir de la existencia misma, la decrepitud, el cómo se te van acabando las facultades. A ustedes ahorita son jóvenes y no tienen por qué pensar en esas cosas. Bendita juventud que poseen, pero cuando ya llegan a mi edad van a tener que ver en qué medida acumularon fortalezas en la juventud y superaron tantos errores para llegar plenos a mi edad y poder seguir siendo propositivos. No, y lo importante es seguir adelante, tropiezo tras tropiezo, evolucionando los proyectos, ¿no? Si no funciona este proyecto, tratar de ir por otra línea y ver qué procede. Al principio de la entrevista, usted nos estaba comentando sobre una pastorela en la cual, pues, vio la obra de teatro, ¿no? Y lo obligaron casi a participar. Así Posteriormente, es, años después, usted participó en el filme de la pastorela, si no me equivoco. así es. ¿Cómo es Así que es, hicimos cómo estuvo ese proceso o ese déjà vu de pasar a una obra de teatro a un filme como lo es La Pastorela? Sí, bueno, una pastorela, como sabes, es un formato tradicional teatral, y aquí contamos con el privilegio de que un joven director muy brillante, muy talentoso, Emilio Portes, que a mí me dirigió en su proyecto anterior que yo protagonicé, que se llamó Conozca la cabeza de Juan Pérez, él me volviera a invitar para participar ahora en un pequeño papel, porque yo no podía participar más, estaba en otro rodaje también, en otro largometraje que también protagonicé, pues en Pastorela, en esta película donde Joaquín Cosío, mi compadre, protagoniza al diablo, ¿no? Junto con Eduardo España, hacen ahí, hacen de compadres ellos justamente, y y pues hacen esta historia pues acelerada, vertiginosa, tradicional, muy, muy divertida. Fue mi segunda experiencia con este director, que es un director, como te digo, muy talentoso, un tipo muy brillante, cuya especialidad se ha especializado mucho en el terror y estas cosas. Por ahí anda dando talleres de guionismo de terror. Es alguien que deberían de aprovechar de llevarlo un día para allá, ya que es un género que veo que les encanta, que les gusta. Y él es un tipo muy, muy hábil para eso, les puede compartir grandes experiencias al respecto, ¿no? Pues para mí fue fascinante, aunque fue una pequeña participación, el volver a coincidir con este director y con varios compañeros y amigos,
pues es algo que me encanta. Volver a coincidir siempre con ellos, con cualquiera de mis amigos en el cine, pues es una fiesta, ¿sabes? A nosotros nos gusta divertirnos con lo que hacemos. Es la esencia de todo trabajo cinematográfico, teatral. Si no te diviertes, no tienes razón de ser, porque lo que tú tienes que demostrarle al espectador de alguna manera, y porque se ve en tu trabajo, es que detrás de ello hay un placer, hay un gozo por quererles contar algo, por decirles algo, ¿no? Y hacer la pastorela no fue la excepción, fue muy divertido ahí coincidir con los amigos. La verdad, creo que La Pastorela, esa película, siempre está en mi maratón de Guadalupe Reyes, como le decimos aquí. Pero hablando ya de su etapa de ya en la pantalla grande, usted ha trabajado con este director y productor que es Luis Estrada. Y creo que una de mis películas favoritas de Luis Estrada es El Infierno, en el que usted no hace uno, hace dos papeles, obviamente, de los hermanos La Cucaracha y Pánfilo. Y creo que una de las escenas más crudas de la película es el momento en el que pues los reyes están matando a la cucaracha. Entonces yo quisiera saber cómo fue el proceso de grabar esta escena, cómo fue interpretar a dos personajes. Pues mira, inicialmente fue una propuesta bastante osada de nuestro director, el que yo pudiera representar a dos hermanos gemelos, ¿no? Y yo se lo agradecí porque pues eso era un reto, ¿no? El de que pudieran ser exactos, o sea, muy parecidos y a la vez hubiera algo que los distinguiera. Porque tú sabes, Francisco, tú sabes, Ángel, Bandy, que ustedes saben que muchas veces los hermanos hasta a veces tienen el mismo tono de voz, ¿no? Los papás a veces confunden a los hijos porque cuando están hablando porque tienen el mismo timbre de voz, ¿no? Y aquí se trataba un poco, pues soy yo interpretando dos hermanos, y en algún momento, yo sé que es factible mediante el truco fílmico, pero en algún momento estos hermanos se tenían que ver a la cara, ¿no? Y decir cosas. De hecho, sucede una cosa trágica en esa historia dentro, porque mueren, uno mata al otro, ¿no? Un hermano mata al otro y luego el otro muere, como bien dices, el otro le cercenan unas partes de su cuerpo. Era una escena bastante agresiva, bastante grosera, pero bueno, yo confiaba porque el que lo hace, pues es un actor que para nosotros es un maestro, ¿no? El maestro Ernesto Gómez Cruz, al que vimos en películas clásicas, que muchos de ellos, como otros, o sea, fueron inspiración para nosotros dedicarnos definitivamente a este oficio, porque el maestro Ernesto Gómez Cruz, como otros grandes actores de su época, pues no, como lo es como en mi caso, no somos los más agraciados en términos de aspecto físico, ¿no? Tenemos nuestros encantos muy escondidos, somos un poco feitos, ¿no? Pero el maestro, por ejemplo, pues es alguien que llena el cuadro cada vez que se para casi un personaje. Y por cierto, un saludo al maestro que andará por ahí. Y y bueno, pues te digo, es inspiración para muchos de nosotros, para muchas generaciones. Para mí es un honor, pues a mí me ha tocado actuar en dos obras, en dos películas con él, y la verdad pues ha sido un placer compartir con él. Una fue El viaje de Teo, y en una escena pequeñita pero bonita, igual acá, ¿no? Acá donde era un aguerrido, un tipo pues violento, ustedes lo vieron, y que pues tenía que cercenarme partes de mis manos y mi lengua, estas cosas, y cosa bastante violenta. ¿Cómo se tramitó eso? Pues, ¿qué te puedo decir? Pues con el truco fílmico, ¿no? Este, me arranca una lengua que no es la mía, me cortan unas manos que no son las mías, pero sin embargo la sensación de estar frente a una sierra, frente a un cuchillo, sí es bastante grosera, ¿no? Sí es bastante violenta. Pero sí, es una de las obras clásicas del maestro Estrada, y yo he tenido la virtud como actor mexicano de ser partícipe de las obras, de las películas, de varias películas importantes dentro de la cinematografía mexicana, y una de ellas afortunadamente es El Infierno.
es que la verdad, sé que es una escena seria esa parte, pero pues me está dando risa con todas las tonterías que está diciendo don José Don Reyes. José Reyes, sí, la verdad es que sí. Sí, pues es la ironía, es el acierto que tiene el maestro Estrada de hacerte reír con algo tan grave, ¿no? Pero es parte de la picardía nuestra y de esta realidad absurda y surrealista de pues de nuestra naturaleza como mexicanos, ¿no? Claro que sí. Muchas Chicos, gracias. hemos llegado a un punto intermedio de la entrevista. Dejaremos la actuación de un lado y conoceremos al personaje de esta semana, Silverio. Cuéntanos, fuera de la actuación, ¿quién eres? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que no te gusta? ¿Algún hobby en especial? Todo esto para las personas que no te conocen del todo, te conozcan un poco más y sigamos conociéndote mucho, pero mucho más. Fuera de la actuación. ¡Wow! Pues mira, fuera de la actuación, por fortuna yo he diversificado mi asunto profesional. Y entonces, fuera de la actuación también soy un docente, pero fuera de la actuación, digo, porque yo sé que se trata de más de asuntos personales que del asunto profesional. Fuera de la actuación soy muy aburrido. Soy un padre de familia, feliz, tengo 2 hijos, encantadores, talentosos, tengo una mujer igual, que conmigo comparte, que pues esa responsabilidad de construir día con día el cariño familiar, ¿no? A veces nos peleamos como es normal, a veces eh, nos es necesario pues inaugurar formas nuevas de pelearnos para no aburrirnos, ¿no? Pero pero sí, soy un padre de familia que cuando puedo convivo lo más posible con mis hijos, con mi esposa y eso, porque muchas veces el cine me aleja de ellos, ¿no? A veces me aleja no un día, no 2 días, sino meses enteros, ¿no? Y yo tengo que vivir en un hotel solo y allá lejano, o a veces me voy 15 días o 10 días a Mexicali a impartir un taller cuando me reciben, que dicen que ya no me quieren, pero bueno, yo voy a Ah, no, insistir. no es cierto, no es cierto. Entonces, No es cierto. Este, entonces, como me alejo con mucha frecuencia, porque el trabajo así lo amerita, pues cuando estoy con mi familia procuro estar con ellos, convivir con ellos, comer con ellos, estudiar con ellos, ver una película con ellos, jugar con ellos, dominó, ajedrez, lo que sea, sentarme con ellos, pelearme con ellos, porque en la medida en que uno se pelea es que uno reconoce que estamos vivos, ¿sabes? Eh, que, que, que seguimos construyendo, que seguimos manteniendo diferencias, pero con la voluntad de construir coincidencias, ¿no? Y entonces, la pelea para eso sirve, ¿no? La pelea entre familiares es la posibilidad de, de, de confirmarse amigos, gente de confirmar el cariño, de confirmar el afecto, de confirmar el amor que tienes por el otro, ¿no? Y cuando hay reclamos, pues eso implica, ¿no? Que a lo mejor pues te ausentaste mucho y me dejaste de querer lo que yo necesitaba, en fin, es normal. La vida cotidiana es algo sustancial, es la materia prima del actor. Y si yo no convivo, si yo me la paso entre premiers y filmaciones y estrenos de obras de teatro y eso, quizás me aleje un poco de la realidad y luego ya no tenga con qué sustanciar a mis personajes, porque la mayoría de los personajes no se tratan de actores que están en el mundo de la farándula solamente. La mayoría de los personajes que me toca interpretar son gente común y corriente, ¿no? Son no sé, taxistas, son vendedores, son padres de familia, son tíos, son abuelos, lo que sea. Y bueno, para eso necesito sustanciarme, ¿cómo? A través de la vida, ¿no? Todo artista que se precie de serlo necesita vivir, ¿no? Vivir, esencialmente vivir, enamorarse, desilusionarse, odiar, querer, amar, etcétera, frustrarse,
fracasar, todo esto, triunfar, para poder hacerlo también en el ámbito de la ficción, para que la gente sepa que la vida sustancia la ficción, como en un momento la ficción lo que pretende es representar lo más extraordinario de la vida. Pues diría, como siempre he dicho una frase, usted, maestro, ha interpretado muchos papeles, pero a lo que estoy escuchando y lo que he visto, su mejor papel ha sido ser ese padre de familia, ese hombre que usted nos está demostrando en estos momentos. Y sobre los aspectos familiares, ¿no? Hubo, al momento de que usted decidió volverse a la actuación, dedicarse a la actuación, ¿tuvo algún apoyo de parte de su familia? ¿Su familia cómo tomó esta decisión? Pues tuve un apoyo, sí, desde luego, me dijeron, estás loco, pero si tú quieres, hazlo, ¿no? En realidad ese fue como el apoyo. Yo, antes de venirme a la Ciudad de México a tomar la carrera de actuación, yo ya estaba dando clases en una escuela secundaria de música, porque terminé mi carrera como instructor de música, en educación artística y como instructor de música, y entonces ya dirigía coros y tenía éxito, me iba bien. Alguna vez me metí en un concurso de coros y gané un concurso y me dijeron, ¿para qué te vas de actor si aquí funcionas como maestro de música, no? Pero pues a mí ya me había generado una inquietud el hecho de subirme al escenario, ¿no? Entonces me dijeron, bueno, si te quieres ir, está bien, te vas a alejar de la familia, pues vas a sufrir. Mi padre sí fue muy concreto, me dijo, mira hijo, en el medio de la farándula hay drogas, hay prostitución, hay fama, desde luego, y puede haber mucho dinero, pero hay muchos vicios, tú decides. Yo le dije, bueno, pues el hecho de que yo quiera ser actor no quiere decir que necesariamente tenga que recurrir a las drogas, a la prostitución, y que me ensoberbie y que me entregue ciegamente a la fama y me olvide de la humanidad, ¿no? En ese sentido. Y me dijo, bueno, si tú lo decides, adelante, que te vaya bien, tú sabes que siempre vas a contar con mi apoyo, con el apoyo en general. Y hasta la fecha, acabo de venir, déjame decirte, regresé ayer en la noche, ya en la madrugada, de Colima, mi tierra, donde fui a presentar un espectáculo mío, y lo presenté en lo que era mi casa, donde crecí. Bueno, eso de crecí es un decir porque soy chaparrito, me quedé chaparrito, entonces no. Donde pasé los años de mi niñez hasta mi juventud antes de venirme a México. Ahí un espacio grande lo hicimos, pusimos un escenario y convocamos a 90, 100 personas que llegaron, 2 días, viernes y sábado, en la noche, y nos presentamos ahí un espectáculo. Y la presentación que dimos, pues, en el escenario estábamos mi esposa, mis 2 hijos y yo. O sea, como ellos son músicos, yo soy actor, conjuntamos todo esto para hacer un espectáculo y nos presentamos ahí. Y fue una experiencia extraordinaria. Es decir, todo esto para decirte que hasta la fecha mi familia me sigue apoyando porque esa presentación fue posible gracias a que mis hermanos, mis cuñadas, mis sobrinos, mis sobrinas, mi familia en general, mi madre, ¿no? Me apoyaron para poder hacer esa presentación. Y eso porque confían en mí, porque creen que me tomo en serio a lo que yo hago, porque no me extravío tan fácilmente en el mundo de los reflectores, pues porque creo que es un riesgo que sí, que tenemos que correr, pero que creo que es infructuoso a lo largo o sea, del tiempo, de la vida. Yo creo que es más provechoso que tú puedas compartir las pocas certezas que conquistas a lo largo de la vida, ¿no? En ese sentido, yo es lo que pretendo cada vez que doy clases de actuación. Y dirían que las mejores obras son las que hacemos día con día, ¿no? Esas experiencias que tomamos y a veces suben y bajan. Y es que quiero llegar a un punto muy importante que vivimos hace 2, 3 años, temporada de pandemia. ¿Qué pasó con Silverio en la temporada de pandemia?
el proceso de actuación fue más fructuoso, hubo un pausa, descansamos, nos motivamos a movernos a otras plataformas. ¿Qué es lo que sucedió durante pandemia, el tiempo de actuación? No me lo creerás, Ángel, pero mira, como les comentaba antes, yo creo que vivir es importante, para poder cargarte de la sustancia intelectual, de la sustancia sensible, para luego ir a representar cualquier personaje que se te presente. Yo digo que para ser actor y un actor exitoso, y sobre todo para ser protagonista de cualquier película, principalmente tienes que aprender a ser protagonista de tu propia existencia. Y entonces a nosotros nos tocó en familia y aquí en un encierro, pues tramitar eso, un encierro. Y me tocó vivir eso. Y no hubo, yo ese encierro me pareció mucho tiempo, entre paréntesis, abro un paréntesis, estuve buscando un tiempo y un lugar para encerrarme y trabajar ciertas cosas. Me gusta escribir, por ejemplo, y me gusta pensar lo que voy a escribir y lo que hago mientras pienso, hago actividades de orden manual. Entonces me gusta construir, me gusta manejar herramientas, me gusta. Entonces yo lo que hice fue construir algo aquí a un lado, en la casa de ustedes, al fondo hicimos un cuarto. Entonces trabajé como de albañil, de plomero, de electricista, de todo, hice todo, porque tengo herramientas para hacer eso. Y construía mientras pensaba y luego me cansaba y me iba a la computadora y escribía cosas, ¿no? Y también convivía con mi familia, como te decía, pues si nos peleábamos de la forma A, B y C, en la pandemia aprendimos a pelearnos C, D y E, para renovar las formas de pelearnos, para conocernos de otras maneras, ¿me explico? Porque si hay una virtud en la convivencia humana, es la posibilidad de transgredir las formas que se hacen vicio de cómo te relacionas con el otro, superarlas e inaugurar nuevas formas de relacionarte con los otros. A veces truenes que tú tienes de pareja, con un amor, con un afecto, ocurren justamente porque ya se viciaron las formas y entonces truenas para allá, mejor ya no encuentras otra salida. Pero ¿qué pasa si las transgredes e inauguras otras e investigas otras y le buscas otro lado a tu relación? Y bueno, nosotros para convivir como familia es lo que hacemos. Es decir, por ejemplo, ahora nos asociamos por primera vez, como les dije ayer antier, a presentarnos como una familia en un espectáculo. Y yo me sentí privilegiado de que mi esposa, que no es actriz, de que mis hijos, que no son actores, son músicos, sí, me pudieran acompañar en este espectáculo. Los involucré, se involucraron conmigo y lo hicieron. Y hemos encontrado, la inauguramos antier o antes de antier, una nueva forma de vincularnos. Nos costó trabajo porque tenemos nuestro carácter, tenemos eso, pero hemos inaugurado una nueva forma. Yo creo que eso me permite a mí, porque eso pasa, es algo que he aprendido del cine, ¿sabes? Cada película es un reparto nuevo con el que hay que inaugurar una nueva relación. Cada película es un director nuevo. O sea, es muy difícil que hagas una película o varias películas con un director así, que sea el mismo director. Luis Estrada es el que más se repite, pero no se repite cada año, es cada 5 años hace una película y llama regularmente a los mismos, pero no siempre coincidimos todos ahí. Entonces, eso lo aprendes del cine, que hay que renovar las relaciones y hay que renovar repartos, ¿no? Y en la vida, parece ser lo más práctico renovar repartos, pero no siempre es lo más saludable, porque entonces dejas de crecer como ser humano cuando decides no enfrentar un obstáculo, mejor evitarlo, ¿no? Al rato se te va a volver a presentar ese obstáculo, y tú decides rodearlo y rodearlo, un día va a crecer ese obstáculo y ya no vas a poder superarlo porque no desarrollaste esa capacidad. Ya les estoy dando lecciones existenciales, ¿no? Pero lecciones de vida, pero perdón, pero bueno, es así, es decir, aprender a vivir, como te digo,
y aprender a protagonizar tu existencia es un buen recurso para poder protagonizar cualquier personaje que te toque en una serie, en una película, en una obra de teatro. Pues con lo de las lecciones de vida, como dice usted, la verdad, es un pensamiento que yo comparto. Y pues la pregunta que yo le quiero hacer es, ¿qué le diría usted a su yo del pasado, no profesionalmente, de manera personal? ¿Qué le diría usted a usted mismo? Primero es que he sido privilegiado, o sea, porque he podido vivir lo que he querido y hasta donde he querido. Tengo la fortuna de que chicos como ustedes, que son de otra generación, puedan admirar mi trabajo, puedan mostrarse interesados en que yo les cuente de mi vida cuando soy pues un ser común y corriente más, ¿no? Que tengo una ventaja a lo mejor que es el que de pronto me ven en la pantalla grande y les divierte algunas de mis cosas, pero en ese sentido fui privilegiado, tan privilegiado que he podido ganarme este reconocimiento que ustedes me otorgan al ocuparse de mí en su espacio. Y ahora entrando a materia de oro, plata y bronce, es hora de hablar del taller, porque estamos a punto de terminar esta sesión y hace unos momentos nos mencionaba de que van a ir a Mexicali. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? Exactamente de la ciudad. Costos, días, horarios. Cuéntanos del taller. Aprovecha este espacio. Bueno, pues mira, con cierta regularidad antes de la pandemia, nosotros íbamos a Mexicali a realizar un programa que yo llamo Taller de Especialización Actoral, que no es otra cosa que una metodología que yo he venido desarrollando, tomando dinámicas, estrategias, recursos docentes de otros maestros, de mis compañeros actores, y desde luego mis propias deducciones que yo obtengo de mi trabajo actoral, el cual procuro siempre hacerlo un laboratorio. Cada personaje que yo interpreto, procuro hacerlo un laboratorio. Y lo que me ha llevado a deducir que la enseñanza para la formación actoral requiere de una atención bastante responsable y detallada, porque es una atención que necesita ser muy personal. Cada persona que quiere ser actor, que quiere ser actriz, tiene un deseo, un anhelo muy poderoso de poder contar algo, decir algo, ¿no? Y lo que nosotros tenemos que favorecer como docentes es la posibilidad de que los alumnos comprendan o tomen en cuenta de que el querer decir algo o para querer decir algo hay que desarrollar una habilidad, un lenguaje propio, hay que desarrollar códigos como un vocabulario, digamos, que es propio de gestos, de emociones, de formas particulares de sentir, que se van a filtrar siempre a través de tus personajes y que para ello lo más encantador que puede suceder es que esos personajes estén dotados de ello, pero estén dotados dotados de tu esencia, que es lo que uno va a ver cuando va al cine. Tú vas a ver, te admiras de tal o cual actor o actriz cuando lo ves en plenitud de sus facultades, cuando ves que es su esencia, que es él el que se brinda a través de sus personajes. Y entonces los chicos, las chicas que quieren ser actrices, actores, lo que quieren es darse a través de sus personas, otorgarse. Y uno tiene que ofrecerle los recursos técnicos, si tú quieres, o las recomendaciones puntuales para que lo hagan con seguridad, con destreza, con habilidad, con el lenguaje apropiado y desde luego con la solvencia que requiere cualquiera de los formatos en los que ellos se quieran desarrollar, el cine, el teatro, la televisión, etcétera. Correcto. Entonces, pues no se pierdan este taller de teatro que será aquí en Mexicali. La verdad, es una oportunidad que no pasa dos veces. Entonces, va a ser impartido por un gran intérprete aquí de un dramaturgo mexicano, voy a decir realmente. Entonces,
¿Qué es lo que chicos, qué es lo que usted espera y qué les espera a los que participen en este taller, mi buen maestro Silverio? Mira, yo tengo la fortuna y la dicha, como les decía, de ya haber ido varias veces a Mexicali, de haber desarrollado varios talleres. Y yo vuelvo a Mexicali por una cosa esencial, es decir, cada vez que voy allá veo que hay mucho talento, que hay una capacidad, que hay una disposición, que hay un anhelo de descubrir sus propias facultades y de desarrollar su propia industria fílmica, así modestamente, paulatinamente. Y entonces eso a mí me entusiasma, porque ese entusiasmo que ustedes tienen es el mismo que a mí me movió a convertirme en actor, tanto de teatro como de cine. O sea, yo tenía la edad que tienen ustedes y yo, pues quería comerme el mundo con mis habilidades histriónicas, ¿me explico? Y bueno, poco a poco tuve la fortuna de ir involucrándome en proyectos cada vez más grandes. Y lo que pasa en Mexicali y en Baja California en general y en la frontera es que hay muchas historias que contar, ¿no? Y que no se pueden contar desde acá, solo las pueden contar ustedes porque nosotros los que vivimos en el centro entendemos muy poco del universo que a ustedes les rodea. Entendemos muy poco de las temperaturas que ustedes viven todos los días, ¿no? Arriba de los 40 grados, encerrados en sus casas, ¿no? Exacto. Y que eso es una manera diferente de percibir la vida, de vivirla, ¿no? Y que las historias que suceden allá, no pueden suceder de la misma manera acá porque el clima es distinto, porque la forma de ver, porque la orografía, porque no tienen los mismos árboles, no tienen los mismos ríos, no tienen los mismos terrenos, insisto, no tienen el mismo clima, no se come lo mismo, aunque aparentemente, y no se siente igual. Y como es así, pues entonces las historias de ustedes son distintas y también tienen derecho a poderse contar en la cinematografía. Yo todo esto que les cuento lo veo en la inquietud que me muestran los alumnos que entran, que se inscriben cada vez en el TEA. Y entonces hacemos ejercicios, los grabamos, vemos las historias que pueden. Yo me atrevo a escribirles algo oportuno, a veces afortunado, a veces no, pero están ahí. Y entonces en la medida en que esto sea constante, es que va a poder lograrse una industria local cinematográfica, una industria local teatral, donde se van a poder contar sus historias y tarde o temprano, como es el cine que viaja muy fácil, pues se van a poder contar historias de Mexicali en el mundo, porque a través de las redes, pues viajan por todo el mundo, ¿no? Y creo que hace falta, porque sabemos poco de lo que se produce y se dice y se intenta en Mexicali. Yo la verdad me entristece que sea poco porque sé que hay talento, sé que hay capacidad, sé que lo que necesitan es atreverse a soñar a pesar de las condiciones adversas, a pesar del calor, ¿no? Porque parece que todo eso lo aletarga un poco. Pero eso es lo que voy. Y por otra parte, pues voy a contagiarme de esa vitalidad que a ustedes los mueve a seguir proyectando cosas. Equipo, pregunta rápida antes de irnos ya ahora sí a las despedidas. ¿Desde qué edad se pueden inscribir al taller? Yo digo, yo preferiría, dependiendo del número de alumnos que haya, yo preferiría que fueran a partir de los 10 años en adelante. ¿Me explico? Desde luego, porque la atención de los 12 años en adelante, la atención de una niño de 10 años, 9, sí requiere de una compañía más de alguien que le acompañe, ¿no? Por cuidado, por responsabilidad, por lo que sea, por seguridad incluso. Y pueden ser chiquitos, no pasa nada, pueden ser 12 años, 13 años, y pueden hacer ejercicios con actores mayores, porque los repartos en el cine no siempre son de gente de una sola edad, a veces hacen familia, ¿no? Y los actores, historias de familias, y los actores tienen que aprender a trabajar con actores más jóvenes, o los actores jóvenes tienen que
aprender a actuar con actores adultos que hacen sus papás, sus tíos, sus maestros, etc. El taller de especialización actoral está diseñado para que participen niños desde 9 años en adelante. Así lo hemos ejercido en otros lugares. Pero en el caso de allá, ustedes me dirán que conocen mejor los terrenos, qué es más factible si niños un poquito mayores, un poco también porque estamos asumiendo una responsabilidad de cuidado, de protección de los niños y desde luego de respeto, ¿no? A lo que ellos, dentro de su voluntad lúdica, porque es un juego finalmente lo que hacemos también dentro del taller, puedan ofrecerlos. Entonces, si es de 12 años para arriba está perfecto, ¿no? Antes tendrían que ir con sus papás, si es que así lo desean, ¿no? O algún Vale, tutor. vale, gracias por respondernos. Ahora sí que les agradecemos mucho que estuviera aquí directamente en este en vivo. ¿Algún mensaje, algún saludo, algo que quisieran comentarles a las nuevas generaciones, a las generaciones actuales o a las generaciones del pasado en el mundo de la actuación? Ahorita que ya nos ha comentado un poco sobre su experiencia. Uy, pues yo no soy, bueno, no sé, creo que he hablado mucho al respecto de lo que yo pienso de lo que es la actuación y de lo que a mí me mueve para actuar. Pero si tienen un deseo de así ferviente eh, por reconocerse y conocer a los demás a través de ustedes, actúen, ¿no? Los actores nos llamamos actores porque accionamos. Siempre digo, el cine, el teatro, es el mundo de lo posible, porque cuando se dice acción o cuando se da tercera llamada, se actúa. Esto a diferencia de en la vida. En la vida luego andamos dudando de actuar. Entonces, los mundos posibles son, o los mundos que anhelamos, los sueños que anhelamos son posibles a partir de que nos decidimos actuar, en la vida o en la escena. Actúen. Y con esas palabras terminamos la entrevista. Mi nombre es Ángel Rábago, junto a Francisco Hernández, y pues tenemos a nuestro invitadazo Silvirio Palacios, y gracias a Bandy, que estuvo aquí con nosotros apoyándonos en compartir y también con la conexión de diferentes universos. Muchas gracias, Ángel. Gracias, Francisco. Gracias, Bandy, por acompañarnos. Y bueno, ahí pon otra vez para que los datos del taller para que lo vean. El del 9 al 16 de octubre, ahí le estarán diciendo dónde. 9 al 13 de octubre, ahí en Mexicali. Un abrazo. Pues ahí nos vemos en el taller entonces. Muchas gracias. Un abrazo, cuídense mucho. Gracias, maestro. Saludos. Muchísimas gracias, buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Gracias, maestro. Chao. Gracias, muchachos. Chao, chao. Dale. Ahí voy. Esto suele